¿Está permitida por la Iglesia Católica la cremación de los cadáveres? Introducción. Desde su fundación y a lo largo de toda la historia, la Iglesia Católica ha considerado la práctica de incinerar los cadáveres de los difuntos como algo abominable. La misma historia de los pueblos prueba que esta práctica estaba más diseminada entre los pueblos o grupos humanos más primitivos y no así entre los más desarrollados. A pesar de la rectitud del pensamiento a este respecto, la disminución progresiva de la conciencia católica entre los pueblos, el debilitamiento de las posiciones católicas, la propagación cada vez más extendida de las ideas liberales y masónicas, y la actitud misma de los hombres que ocupan puestos de importancia en la jerarquía de la Iglesia, dan a esta cuestión de moral una actualidad que no tenía en los últimos años, sobre todo si se consideran las nuevas disposiciones del nuevo Código de Derecho Canónico y los cambios introducidos por el, entre comillas, Papa Paulo VI. Definición etimológica. Cremación viene del latín cremare, cremar. Incineración viene del latín incinis, en cenizas. Es pues la destrucción violenta del cadáver humano por medio del fuego o de un gran calor, pudiendo ser un rito religioso o un rito civil. Historia. Los precananeos. La incineración existía entre los indígenas neolíticos del país de Canaán. En una caverna funeraria del hipogeo de Gazer se descubrieron datos que se remontan hasta los primeros pueblos que se asentaron sobre la colina en el curso del cuarto milenio antes de Jesucristo. Las cenizas encontradas fueron reconocidas como pertenecientes a despojos humanos. Ellas habían sido producidas por una incineración prolongada o violenta, al punto de no dejar pruebas del cuerpo sino solo un amasijo de polvo blancuzco, o bien habiendo dejado en la ceniza negra un despojo de huesos incompletamente calcinados. Se puede evaluar el número de cadáveres calcinados en más de 100. Es el único ejemplo hasta entonces conocido en Palestina. Las poblaciones semíticas que se sucedieron sobre el suelo de Palestina y las que las han llamado cananeas, introdujeron y conservaron como modo de sepultura la inhumación. Las investigaciones han comprobado la persistencia regular de la misma desde el año 2500 a.C. hasta el 600 de nuestra era. Los judíos enterraban a sus muertos y establecían cementerios fuera de las ciudades. Ellos inhumaban los cuerpos de los enemigos muertos en las batallas, inclusive después de la victoria. Así lo menciona la visión de Ezequiel. Ezequiel 39, 11-13. Esto es conforme a los usos y prácticas en Israel. Lo mismo se lee en Reyes 2, capítulo 18, versículo 17, donde se dice: Luego tomaron a Absalón y lo echaron en gran hoyo en el bosque, levantando sobre él un gran montón de piedras. Y en otras citas de la Biblia se menciona esta práctica de enterrar a los muertos, pero no de incinerarlos o quemarlos. Además, la legislación mosaica mandaba inclusive la inhumación de los ajusticiados, cuyos cuerpos debían ser enterrados el mismo día de la ejecución. Deuteronomio 21, versículos 22 al 23. La historia del pueblo judío consignada en los libros santos no hace mención de ningún caso de incineración de cuerpos, a no ser en circunstancias especiales como la peste y la guerra. El único caso de incineración fue llevado por el impío rey Acaz, rey de Judá, quien hizo pasar por el fuego a su propio hijo en honor al ídolo Moloc. Reyes 4, 16-3. Los egipcios y los caldeos. Los egipcios enterraban a sus muertos en el valle del Nilo, que está lleno de tumbas. Sin embargo, en Egipto arcaico, el rey era quemado en su tumba monumental. Pero antes de quemarlo, el monarca era inhumado para que el fuego lo consumiera y el rey Dios pudiera realizar más fácilmente el camino hacia el cielo en donde debía reunirse con aquellos de su raza. Según una referencia de Heródoto, los babilonios embalsamaban sus cadáveres con miel y los llevaban a la Baja Caldea a fin de reunirlos, luego de su muerte, con sus ancestros. Los caldeos generalmente inhumaban a sus muertos. El rito de enterrar a los muertos fue introducido en esta comarca por los semitas cuando penetraron en ella. Los persas. Estos enterraban a sus muertos. Las tumbas reales son prueba de ello. Ellos castigaban con la muerte la incineración de los cadáveres y tenían reglas especiales para purificar el fuego manchado con tal abominación. Ellos adoraban al fuego como una divinidad. Los griegos.
En la Grecia primitiva, la inhumación era la regla general y universalmente adoptada para el entierro de los muertos durante un periodo de muchos siglos. La razón del empleo de este modo de sepultura es que la inhumación estaba más de acuerdo que la cremación con las creencias de los antiguos griegos con referencia a la vida póstuma. Sin embargo, en la época de Homero se introdujo entre los griegos el rito de la cremación paralelamente a aquel de la inhumación. Los dos ritos se han simplemente superpuesto y su empleo simultáneo se encuentra claramente atestiguado. Más aún, si la cremación fue desconocida en la Grecia continental, ella no fue practicada allí más que excepcionalmente. De igual manera, durante el período clásico, Grecia continuó siendo fiel a la práctica de la inhumación. La misma ley prescribía enterrar y poner en la tumba a todo cadáver que se encontrara accidentalmente. Todo ello es probado por el testimonio de Heródoto, de Plutarco, de Túcides, de Eurípides. No es más que en la época romana que la incineración superó la inhumación para desaparecer luego bajo la influencia del cristianismo. Entre los romanos, la inhumación fue el rito primitivo adaptado para las sepulturas y la cremación no aparecía más que en las épocas avanzadas de la República. Sin embargo, esta práctica no reinó jamás a tal punto que suplantara completamente la inhumación. La cremación no fue nunca aplicada a los niños muertos. En fin, aún bajo el imperio, aunque la cremación hubiera acabado por prevalecer, la inhumación no fue totalmente excluida. A partir de los Antonios, las sepulturas por inhumación fueron más frecuentes. En el siglo V, las cremaciones ya habían caído en desuso. Entre los cristianos, en ninguna época de la historia de la Iglesia nunca se aceptó el rito de la cremación. Aquí se debe hacer forzosamente un paréntesis sobre este tema, dado que las autoridades eclesiásticas de nuestro tiempo han hecho caso omiso a las tradiciones de la Iglesia de siempre, sino también al magisterio de la Iglesia y al Código de Derecho Canónico, permitiendo en algunos casos, fuera de los mandados por el derecho canónico, sino que han fomentado su práctica e incluso permitido guardar las cenizas de dichas cremaciones en los templos, teniendo por ello cuantiosas ganancias. Continuemos con nuestro tema. Desde su origen se ha consagrado la inhumación, o vulgarmente llamado entierro, para la sepultura de sus difuntos, usada entre los semitas por una práctica inviolable. Los primeros cristianos recogían, con peligro de sus vidas, los restos de sus mártires para enterrarlos piadosamente. El martirologio romano está lleno de estos ejemplos piadosos. Los perseguidores hacían, a veces a propósito, quemar a los mártires y arrojar sus cenizas al viento o a los ríos, acción por la cual afrentaban a la Iglesia de Dios uno y trino. De esta absoluta fidelidad que la Iglesia testimonió siempre hacia el rito de la inhumación, se posee una prueba sobrecogedora para los primeros siglos de la era cristiana en la existencia de las catacumbas romanas. La Iglesia siempre luchó contra la práctica de la cremación pagana, que era acompañada de ritos incompatibles con la fe cristiana. Durante una cierta época, fuera de la mencionada en el breve paréntesis, se abogó por esta práctica impía, pero Bonifacio VIII, mediante el motus propius, de testande fortitatis y de sepulturis, decreta que aquellos que harán sufrir un tránsito tan impío y cruel por la acción del fuego a los cuerpos de los difuntos, en vez de depositarlos intactos en la sepultura que hubieran elegido, serán excomulgados ipso facto, y además que los restos de esos cadáveres serán privados de la sepultura eclesiástica. Será preciso llegar a los tiempos de la Revolución de 1789 para asistir a una nueva tentativa de parte de los seguidores de la cremación. Sin embargo, no fue más que en el último cuarto del siglo XIX que la idea de la cremación tomó alguna cierta consistencia en Europa, gracias también cuando las sociedades masónicas obtuvieron de los gobiernos el reconocimiento oficial de este rito. Para la comprensión de este último artículo sobre la cremación de los cuerpos o cadáveres de los fieles, dividiremos en dos partes. Primera, razones convenientemente basadas en las Sagradas Escrituras, y segunda, disciplina eclesiástica tradicional. Primera, razones de conveniencia. Nuestras razones de conveniencia se basan en las Sagradas Escrituras y
y son múltiples las citas donde se toca este tema tan crucial en la actualidad, en donde la ignorancia impera sobre los argumentos de la Iglesia. Es difícil, por lo corto del artículo, poner todas las citas aquí. Solo expondremos algunas de ellas. En el libro del Génesis se nos presentan dos citas, una en la cual se trata sobre la creación del hombre y su posterior caída. La frase es implacable de nuestro Señor: con el sudor de tu rostro comerás el pan, hasta que vuelvas a la tierra, pues de ella fuiste tomada. Polvo eres y al polvo volverás. Génesis capítulo 3, versículo 19. De aquí surge la esperanza de la resurrección que luego comenta San Pablo en sus epístolas. En Semana Santa se nos recuerda nuestra condición con la imposición de la ceniza. Memento homo cuia pulvis est et in pulverem reverteris. Recuerda, hombre, que polvo eres y al polvo volverás. Cuando nuestro Señor Jesucristo murió, fue bajado de la cruz, lavado, ungido y envuelto en una sábana. Luego dice la Escritura: tomaron el cuerpo de Jesús y lo envolvieron en fajas con las especies aromáticas según la manera de sepultar de los judíos. Juan capítulo 19, versículo 40 y siguientes. Quien quiera interpretar este versículo de la Escritura Sagrada a su conveniencia, tenga muy en cuenta aquello que dice Jesucristo sobre las personas que interpretan la Escritura a su manera. Y así, el que viole uno de estos mandatos más pequeños y enseña a los hombres a hacerlo, será declarado el más pequeño en el reino de los cielos. San Mateo capítulo 5, versículo 19. Muerte de San Esteban. De todo buen católico son conocidas las circunstancias de su muerte, la cual se encuentra relatada en los Hechos o Actas de los Apóstoles. Remito al lector al capítulo 7 y 8, del cual solo extraigo estas palabras. A Esteban le dieron sepultura algunos hombres piadosos e hicieron sobre él gran duelo. Segundo, disciplina eclesiástica tradicional. Continuando con lo expuesto en la primera parte, la cremación es una práctica bajo ningún concepto aceptada por la Iglesia Católica. Además de ser una práctica patrocinada por la masonería, enemiga de la Iglesia y otras sectas, razón por la cual la Iglesia va en contra no solo de la cremación en sí misma, sino también contra estas sectas con tres memorables decretos del Santo Oficio: el del 19 de mayo de 1886, el del 15 de diciembre de 1886 y el del 27 de julio de 1892. Los decretos del Santo Oficio. El Santo Oficio, al dar su veredicto sobre esta cuestión, nos recuerda que éstas se dieron en virtud de los enemigos de la Iglesia, como lo es la masonería, entre otras, que impulsan esta práctica de la cremación por odio a la religión católica y para inculcar el paganismo dentro del seno de la Iglesia Católica. El procedimiento del Santo Oficio es a base de preguntas y respuestas. He aquí dicho proceder. Duda: ¿es lícito dar su nombre a las sociedades cuyo fin es promover la práctica de quemar los cadáveres humanos? Negativamente. Y si se trata de sociedades filiales de la masónica, se recurre a las penas dadas contra esta. Duda: ¿es lícito mandar que se quemen los cadáveres propios o de los demás? Se respondió el día 19 de mayo de 1886. Negativamente. Su Santidad León XIII, confirmando este decreto, mandó a los ordinarios que procuraran instruir oportunamente a los fieles de Cristo acerca del detestable abuso de quemar los cuerpos humanos y que apartasen de él con todas sus fuerzas al rebaño a ellos confiados. Luego, el 15 de diciembre de 1886 se responde: cuando se trata de aquellos cuyo cuerpo no se quema por propia voluntad, sino por la ajena, pueden cumplirse los ritos y sufragios de la Iglesia, ora en la casa, ora en el templo, pero no en el lugar de la cremación, removido el escándalo. Ahora bien, el escándalo podrá también removerse haciendo conocer, o sea, dando a conocer que la cremación no fue elegida por la propia voluntad del difunto. Mas si se trata de quienes por propia voluntad perseveraron cierta y notoriamente hasta la muerte, atendiendo el decreto de la Feria Cuarta, 19 de mayo de 1886, hay que obrar con ellos de acuerdo con las normas del ritual romano. En los casos de que pueda surgir duda o dificultad, ha de consultarse al ordinario del lugar,
Denzinger, 1863 a 1864. B. Código de Derecho Canónico. Sobre este tema tan delicado, ¿qué nos dice el Código de Derecho Canónico sobre la cremación de los cadáveres? Los cuerpos de los fieles fallecidos han de sepultarse reprobada su cremación. Si algún mandare en cualquier forma que su cuerpo sea quemado, es ilícito cumplir esa voluntad, y si se hubiera declarado en cualquier contrato, testamento u otro acto cualquiera, téngase por no expresado. Canon 1203 de la Sepultura Eclesiástica. Comentarios añadidos a este canon. Procuró siempre la Iglesia fomentar la costumbre de los cristianos de inhumar los cadáveres de los fieles, amenazando con penas a los que impugnaban esa costumbre de animadversación contra las prácticas cristianas y por negar la resurrección de los cuerpos y la inmortalidad del alma. Por otro lado, estas dos últimas, como lo son la resurrección de los cuerpos y la inmortalidad del alma, se encuentran expresadas en el credo. Pero como se trata de una cosa intrínsecamente mala o de suyo opuesta a la religión cristiana, la Iglesia no se opuso a la cremación de los cadáveres cuando le constaba que no obedecían a motivos reprobables, sino a causas de especial gravedad. Tales son los casos de guerra, donde es imposible dar sepultura a todos los muertos en batalla, o en el caso de las pestes. Para que no sufra menoscabo el sentido piadoso de los fieles respecto de la tradición eclesiástica, y para manifestar con claridad que la mente de la Iglesia es opuesta a la cremación, nunca debería celebrarse los ritos de la sepultura eclesiástica y los subsiguientes sufragios en el mismo lugar cuando se efectúe la cremación, ni siquiera en forma de simple acompañamiento en el traslado del cadáver. Institución de la Sagrada Congregación del Santo Oficio, 5 de julio de 1963, Actas Apostolicis Sedis 56-1964, 822 a 823. Este documento manifiesta bien a claras que la Iglesia, continúa mostrando su preferencia por la inhumación de los cadáveres. B. Solo permite la cremación en los casos ya especificados en el paréntesis superior, es decir, en tiempo de guerra o por peste, donde el bien común que, en este caso, es la salud de la comunidad, se encuentra en peligro por la pudrición y descomposición de cadáveres. C. Para someter la prestancia de la inhumación, prohibir que los ritos eclesiásticos se celebren en el lugar de la cremación, como ya se dijo más arriba. Finalmente, es importante tener en cuenta el Canon 1204, que trata sobre la sepultura eclesiástica en caso de la cremación. Conclusión. Después de exponer la doctrina de la Iglesia sobre la cremación de los cadáveres, no queda otra opción que seguir fielmente esta doctrina, so pena de incurrir en las sanciones aquí en la tierra y las consecuencias en la vida eterna. Queda muy bien definida y penada esta práctica para nada conforme a la doctrina de la Iglesia. Espero que seamos coherentes todos los católicos y tomemos verdaderas decisiones que sean conformes con su bautismo y con la gracia de nuestro Señor Jesucristo, y rechacen definitivamente esta pésima costumbre de cremar los cadáveres, práctica que huele a azufre, que huele a infierno. Lamentamos mucho que muchas autoridades eclesiásticas actuales colaboren a esta práctica anticatólica, tanto de forma pasiva, al no reprobar públicamente la cremación, y al hacer de las iglesias locales cementerios, no de cadáveres, sino de urnas llenas de cenizas, siendo un negocio muy lucrativo. Lamentamos mucho este doble rasero de la Iglesia oficial, y tal actitud confunda a los católicos. Bienes podríamos aplicar aquellas palabras de nuestro Señor Jesucristo a los fariseos con relación al templo de Salomón. Mi casa es casa de oración y no cueva de ladrones. Cada uno saque su conclusión y que Dios tenga misericordia de nosotros.